Hola, la programación orientada a objetos es una forma de organizar el código para simular la estructura del mundo real, pues los objetos en el mundo real tienen características como una persona que tiene un nombre, altura, peso, color de piel, color de cabello. También tienen comportamientos como caminar, saltar, correr. Estos comportamientos dependen de las características. Por ejemplo, una persona necesita piernas para caminar y ojos para poder mirar. Veamos algo de código. La palabra reservada class indica el inicio de la definición de una clase llamada guerrero. El inicializador o constructor init es como una función común en Python, pero como pueden ver, la palabra init se encuentra entre guiones bajos. Esto indica a Python que estamos ante un método mágico. El primer parámetro de un método en una clase es self, que se utiliza para referenciar los elementos internos de la clase. Los parámetros nombre y key son necesarios para inicializar la clase al instanciarla. Una clase tiene atributos como el nombre y el key. Para este caso, estos atributos se definen con la palabra clave self en Python para indicar que son atributos de la clase guerrero. Las clases también pueden tener comportamientos. En este caso, el guerrero será capaz de saludar a través del método del mismo nombre, saludar. El método requiere hacer uso de los atributos nombre y key de la misma clase para poder imprimir en pantalla el saludo. Acá estamos instanciando la clase guerrero. La instanciación es convertir una clase en un objeto. Es como una fábrica que crea un vehículo, donde la clase es la plantilla o el diseño del vehículo y el objeto es el vehículo finalizado. Pueden ver que la sintaxis es el nombre de la variable igualado al nombre de la clase, seguido de los argumentos que son requeridos por el inicializador, pero sin incluir self, puesto que Python es capaz de hacerlo internamente. El método mágico init es utilizado por Python al momento de usar el nombre de la clase guerrero para crear un objeto. Esto se podría entender como la maquinaria de la fábrica de vehículos que, usando el diseño o la plantilla del vehículo junto a unos valores específicos, termina por crear un vehículo final con determinadas características. En nuestro caso, la variable del objeto se llama Goku y es de la clase guerrero. Y como ven, puede ejecutar el método saludar usando la sintaxis de separación por punto. Ejecutar el método saludar es el string hola, soy Goku. A muchos les estará retumbando ahorita la cabeza con el hola, soy Goku. Y bueno, hola, soy Goku y mi key es de 9000. Para eso se usaron los atributos nombre y key de la clase que tienen los valores Goku, que es el nombre, y 9000, que es el key. La herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Permite heredar, valga la redundancia, los atributos y comportamientos de un objeto en otro. Por ejemplo, un avión y un automóvil son vehículos, o a mi parecer ambos son vehículos, y comparten características como la aceleración y el uso de combustible. Por lo tanto, ambos podrían ser considerados hijos de un objeto base llamado vehículo. En programación, aparte de decir que un objeto o una clase es hija de la otra, también se puede decir que una clase extiende a la otra. ¿Por qué usa la palabra objeto y no clase acá? Porque quiero que entiendan o abstraigan el concepto desde el mundo real de primero. Vamos a verlo con un ejemplo. De primero estamos importando la clase NotImplementedError, que nos servirá más adelante. Luego declaramos la clase persona y hasta ahora nada nuevo. Ahora creamos el inicializador o constructor que recibe el parámetro nombre y lo asigna al atributo de la clase nombre. Ahora queremos que la clase persona tenga el método saludar y aquí es donde sabemos por qué importamos la clase NotImplementedError. Queremos que la clase persona sea una clase base o padre. Sabemos que todas las personas pueden saludar, bueno, casi todas, pero también sabemos que no todas las personas saludan de la misma manera. Es así como la clase padre tiene un método saludar, que en este caso se denomina abstracto, y es para ello que la clase previamente importada nos es útil, pues nos permite indicar que el método será verdaderamente abstracto. ¿Pero qué quiere decir que un método es abstracto? Pues un método es abstracto cuando no está definido, es decir, cuando no tiene un comportamiento y se espera que el comportamiento sea solo asignado en una clase derivada o en una clase hija, en este caso que sea implementado. Y es por eso que, a manera de aclaración,
ocasión, el mensaje al momento de crear o inicializar la clase importada NotImplementedError es este método debe ser implementado bla 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 bla. Ahora declaramos la clase guerrero, pero ahora con el nombre de la clase persona dentro de paréntesis, indicando así a Python que la clase guerrero será hija o heredará de la clase persona. El inicializador de la clase recibe el parámetro nombre, teniendo en cuenta que toda persona y por tanto guerrero tienen un nombre, al menos eso creo. Y también el parámetro key, que sería particular del guerrero, pues no toda persona es un guerrero y menos un guerrero de Dragon Ball Z que tiene un key. Pero el inicializador tiene una particularidad, la palabra super. Esta palabra se llama como si estuviéramos llamando a una función o ejecutando una función y hace referencia a la clase padre, en este caso a la clase persona. Y con la sintaxis de punto invocamos el constructor o inicializador de la clase padre para de esta manera pasar los argumentos requeridos o inicializar todos los mecanismos requeridos de la clase padre. Luego simplemente creamos el atributo key particular de la clase guerrero al cual asignamos el parámetro key. Noten que la clase tiene verdaderamente dos atributos. Uno es el nombre que pertenece a la clase de la cual hereda y el otro es el key que es particular, como ya dije, de la misma clase guerrero. Y es esta la implementación del método saludar, que recuerden, en la clase padre persona es un método abstracto. La implementación no tiene ningún misterio, imprime el famoso saludo de Goku y para ello usa los atributos nombre y key. Y en el resultado no van a ver nada nuevo. Pueden ver que la herencia es básicamente transparente a la hora de ejecutar los objetos derivados de las clases que heredan de una clase padre. Así que aquí no hay nada nuevo, no hay ningún misterio, y si lo compara con el resultado de la primera explicación que hice de la programación orientada a objetos, donde todavía no habíamos tocado el tema de la herencia, pues es básicamente el mismo. Pueden ver el código completo en pantalla y también dejaré un enlace para que puedan obtener todo el código de este video al completo. Si lo deseas, puedes ayudarme compartiendo, suscribiéndote, activando la campanita, dando like y o comentando. Y bueno, saludos y gracias por ver hasta el final, muchachones.